vez más, buenas tardes, bienvenidos. Jóvenes, you guys are good to go. If we have any students between 6th and 12th grade, son bienvenidos para que salgan con los líderes. Padres, los invito a que conecten a sus hijos. Perdón que soy un disco rayado aquí enfrente, pero yo creo fielmente, dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Entonces, insistamos. Son unos excelentes líderes que están trabajando con ellos, que semana a semana se preparan para compartir con ellos. Entonces, los invito a que los conecten. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Les parece si oramos? Señor, gracias una vez más porque nos permite estar en tu casa. Si hoy quieres poner este tiempo en tus manos, Señor, que tú seas glorificado, que tu palabra caiga en tierra fértil y que yo pueda hacer un paso útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en nuestra serie Reset, reiniciar. ¿Qué significa reiniciar? ¿Qué significa el volver a comenzar? Nosotros hablamos la semana pasada cómo cada uno de nosotros tiene diferentes retos de este año. Alguien quiere perder peso, alguien quiere comprar un carro, alguien quiere hacer tantas cosas, pero ¿por qué no reiniciar nuestro sistema espiritual? Y contestar algunas preguntas que muchas veces vienen a la mente, pero no somos capaces de hacerlas. La semana pasada hablábamos sobre, ¿es verdaderamente confiable la palabra de Dios? ¿Es confiable la palabra de Dios? Y sí, decíamos, sí, es verdaderamente confiable. Y hoy queremos arrancar con algo nuevo. Y la pregunta de esta semana es, ¿puede la oración realmente cambiar las cosas? Se quedaron muy callados, ¿eh? ¿Puede la oración verdaderamente cambiar las cosas? ¿Puede la oración hacer un cambio? Hemos escuchado, pídele al Señor y Él te va a dar. ¿Lo han escuchado eso? Y dice la palabra de Dios, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y ha resultados maravillosos. Lo leemos y dice, la oración del justo puede mucho, dice en otra versión. Pero a veces oramos y Señor, escucharás la oración. Y hoy quiero tomarnos este tiempo, estos siguientes minutos, poder empezar a desglosar esta parte. Y queremos que te vayas de aquí animado, confiando que la comunicación con el Señor sí cambia las cosas. Hablamos la semana pasada cómo la palabra de Dios transforma el corazón, transforma mi entorno. Y más allá es una bendición para las personas que están a mi alrededor. De la misma manera la oración es así. La oración es un privilegio, es el privilegio más extraordinario que tiene el Hijo de Dios. Es la manera en que tú y yo podemos hablar directamente con el Padre. La semana pasada, mientras viajábamos con mis hijos, salía el tema, ¿no? Porque ellos son muy curiosos y me decían, papá, ¿Dios escucha lo que le pides? Le digo, sí. Dice, ¿cómo sabes? Le digo, porque de la misma manera que tú me estás escuchando ahorita, el Señor te escucha. Y Él contesta tu oración. Él escucha. Le digo, pero de la misma manera que tú a veces me pides que te compre unas cosas que no necesitas, no te las doy porque sé que no las necesitas. Y muchas veces nosotros pedimos cosas equivocadamente y por eso decimos, no, Señor, tú no eres verdad. Pero vamos a ver cómo el Señor escucha nuestra oración. Ahora, ¿qué es la oración? La oración no es simplemente un rito religioso o una tradición o algo que constantemente se hace, ¿no? Muchos de nosotros, no sé, ustedes crecieron en la casa donde dicen, ok, demos gracias al Señor antes de comer. Señor, gracias por los alimentos que vamos a comer en el nombre de Jesús, amén. Y dale. Y la hija de un pastor que yo conocía, él decía, Señor, y bendícelos de volada porque tengo hambre. Así terminaba su oración. Era la manera que oraba, porque queremos así, ¿no? Que todo rápido. Pero a través de esta oración, a través de esta comunicación, lo finito se conecta con lo infinito. Lo temporal con lo eterno, y el hombre se conecta con su Creador. Y es la manera en que tú y yo nos podemos conectar con el Señor. Es comunión con Dios. Mira lo que dice el Salmo 25. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Cuando yo le temo al Señor, yo me someto al Señor y Él tengo una comunión con Él. Y dice que Él se vuelve mi amigo en quien yo puedo confiar. Crea también una dependencia de Dios. Dice, ustedes pueden dar fruto, pero si no permanecen en mí, no pueden hacer nada. Pero también nos lleva a adoración al Señor. Mira lo que dice el Salmo 145. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad.
cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Señor, yo clamo a ti, yo me someto a ti. La pregunta que enfrentamos es, aunque sabemos que la oración es importante, volvemos a lo mismo. ¿De verdad hace alguna diferencia? ¿De verdad la oración hace algo? Fíjense que es interesante que algunos estudios de las personas que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, o que son un poco agnósticos, han hecho estudios para ver la parte de la psicología en la gente que está en el hospital. Y todos llegan a la conclusión que la persona por la que oran tiene más probabilidades de salir adelante que por el que no oran. La ciencia que dice que Dios no existe, dicen que la oración algo hace que a las personas tiene una probabilidad de salir del hospital más alta que por las que no oran. Quiere decir que el Señor está obrando. Aún a ellos el Señor les demuestra que la oración tiene poder. Ahora, cuando vemos la historia de mi hijo, ¿no? Que él me dice, papá, pero es que yo necesito algo. Es bien interesante cuando él me pide algo, y yo hablo de mi hijo porque es el más pequeño, la grande ya no me hace caso, la que sigue tampoco, y pues el chiquito es el que me queda. Broma, ¿no? Pero entonces el chiquito me busca mucho, y es bien interesante cuando él quiere hacer algo y no puede hacerlo, yo nomás lo estoy viendo, a ver a qué hora me dice. Y a ver a qué hora me dice. Hasta que ya se dio por vencido. Papá, ¿me ayudas? Ay, hijo, aquí he estado todo el rato, ¿por qué no me buscaste? Y el Señor es así. El Señor quiere darnos muchas cosas más de lo que nosotros podemos pedirle. El problema es que no lo buscamos. Y la oración sí cambia las cosas. De manera similar, nuestra oración con Dios no es solo para informarle nuestras necesidades. Él ya las conoce. Él ya sabe lo que necesitas. Él ya sabe lo que te hace falta. Él ya sabe lo que necesitas que te sane. Él quiere buscar tu corazón y quiere que desarrollemos una relación más profunda con Él. Cada que oramos reconocemos nuestra dependencia de Él, reconocemos de su provisión. Hablamos ahorita que el Señor es nuestro proveedor. Él provee para que todos estos ministerios que se llevan a cabo acá en la iglesia y fuera de la iglesia se puedan llevar a cabo, porque es un Dios que provee. Pero nos lleva a verdaderamente confiar en Dios. Nos lleva a confiar en Él. ¿Alguien ha ido con un mecánico que no le arregló el carro bien? Las mujeres se ríen, es interesante, porque el hombre le tiene fe al mecánico. Pero muchas veces hemos llegado con ese mecánico y no, pues le pierdes la fe. Y vas con otro y le pierdes la fe. Y vas con otro y le pierdes la fe. Ya, mejor lo arreglo yo. Y el problema es que muchas veces buscamos otras cosas antes de buscar al Señor. Y el Señor está ahí, ven, solamente búscame. Quiero cuidar de ti, quiero mostrarte mi amor. Ahora, quiero darte 3 cosas muy interesantes. La oración cambia las circunstancias. La oración sí afecta y sí cambia lo que pasa cuando yo lo busco. La oración cambia las circunstancias. Mira lo que dice Jeremías 33:3, un versículo que muchos de nosotros hasta lo sabemos de memoria. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas. Busca de mí. La oración es el medio que Dios ha establecido para llevar a cabo su voluntad en la tierra. No mi voluntad, la voluntad del Señor. Aunque Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todas las cosas, Él decidió incluir nuestras oraciones como parte del cumplimiento de su propósito. El yo buscarlo, clama a mí, búscame y yo te voy a responder. El Señor está atento a la oración de sus hijos. Él está atento a nuestra oración. Mira que hay una historia muy interesante. Hemos leído mucho la historia, o algunos no la han escuchado, cuando hablamos de Elías. Cuando Elías va y reta a los sacerdotes de Baal, y viene y les habla y le dice, ok, si su Dios es verdad, clámenlo, grítenle, háblenle a ver si les hace caso. Y dice la historia, ¿no? Que ellos hasta se cortaban y gritaban, y luego él acá sentado le decía, grítenle más fuerte porque es más de que está dormido. En forma burlona, pero después vemos que el Señor clama, que Elías clama y el Señor responde. Él responde de una manera poderosa. Y terminando esa historia comienza algo muy interesante que en mi vida causó un impacto muy profundo de lo que es la fe, del poder descansar y confiar en el Señor. Mira lo que dice en 1 Reyes 18, del 41 adelante. Dice, entonces Elías dijo a Acab,
anda a tu casa y come pan y bebe, porque ya se oye el ruido del tormentoso aguacero. Ahora es interesante ver esto porque él está diciendo, ponte ahí porque viene un aguacero. Acuérdense que venían en un tiempo de sequía, había mucha sequía en ese tiempo. Entonces cuando Elías está hablando de que va a haber un aguacero, pues alguien se pudiera burlar. Y dice, Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Elías lo estaba mandando porque él estaba clamando al Señor. Y él decía, ve y mira. ¿Te ha pasado que él tenía una conversación con una persona la semana pasada y decía, ¿te ha pasado que cuando estás en el banco, en el laptop, le haces refresh a ver si ya te depositaron? Y le haces refresh hasta que aparece el cheque. Y yo me imagino que le decía, hazle otra vez, va a llegar. Hazle otra vez, va a llegar. Y dice, 7 veces. Ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Elías le volvió a decir que fuera. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube. Allá a lo lejos se ve una nubecita, es tan pequeña como una mano. Era algo que muy apenas se veía. Y le dice Elías, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Por una nubecita que veía, y le dice, hey, pon cuidado porque viene el aguacero. Y las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Interesante que la oración cambió las circunstancias cuando Elías decidió buscar al Señor. No es que vio la nube grandísima que ya venía, él vio algo pequeño y fue donde su fe se ancló y él siguió buscando al Señor. Y siguió buscando al Señor. Aunque Dios ya había prometido que llovería, fue a través de las oraciones constantes de que Elías siguió buscando al Señor que se materializó la promesa de Dios. Y hay un personaje en la historia, George Mueller, muy conocido como un hombre de oración. Hace rato compartía con mi esposa esto y es bien interesante cuando tú lees la biografía y todo lo que el Señor hizo en la vida de este personaje. Era un cristiano del siglo XIX. Es reconocido en Inglaterra porque creó varios orfanatos y rescataba a los huérfanos, pero era un hombre que vivía por fe y en oración. Y en su biografía tú puedes leer que muchas de sus oraciones fueron contestadas en minutos, otras en horas y algunas en días. Pero la gran mayoría, y él anotaba todas las oraciones. Y cuenta la historia que una vez él estaba sentado con los huérfanos en el orfanato. Se cree que había entre 1,000 y 1,500 personas, niños que tenía ahí. Y dice que llegó a tener hasta 1,500 niños. Y dice la historia que él no había nada de comer. No había nada de comer. Y él les dijo a los niños, vamos a orar por la comida. Y tú puedes decir, un niño, yo estoy seguro, un niño va a decir, este señor se le botó la canica. Ya está mal el viejito este. Le han dicho, Señor, mejor llévatelo, está robando oxígeno aquí. No sé qué había pasado por la vida de él, ¿no? Pero dice la historia, ¿no? Que llegó el momento en el que ellos iban a comer y no había comida. Y ellos se tomaron de las manos y empezaron a orar. ¿Y sabes qué sucedió? Alguien tocó la puerta y era un panadero. Y les traía pan. Y en lo que el panadero está ahí, llega a la puerta y toca a alguien más. El que repartía la leche se le rompió el camión enfrente del orfanato. Y dijo, y la leche se va a echar a perder, mejor quédenselo ustedes. Y es la prueba de cómo el Señor responde. Pero algo que me llama mucho la atención de George Mueller es que él dice que la oración no le vino nata. Él tenía el deseo de buscar al Señor porque él sabía que la oración cambiaba las cosas, pero para que él llegara a tener una vida de oración le tomó tiempo. Dice la historia que él lo cuenta, ¿no? En una de sus biografías, y él dice, yo me ponía a orar y a veces me llegaba a mediodía y todavía no me podía concentrar en lo que tenía que pedirle al Señor. ¿Te ha pasado que cuando buscas del Señor hay un montón de distracciones? Te suena el teléfono, llega la visita, el niño llora, el estómago empieza a gruñir. Y dice que la manera más fácil, y eso a lo mejor a usted le sirve, a mí me sirve mucho, es la manera que a mí me sirve orar, es él leía la palabra de Dios primero y después oraba. Y le decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y caminaba por el campo y él iba recitando lo que él había leído y platicaba con su Señor. Y fue la manera que él pudo tener una vida de oración.
La oración mueve la mano de Dios para cambiar las circunstancias. Aunque Dios ya conoce nuestras necesidades, Él nos llama a orar porque ha decidido usar nuestras oraciones como un medio para llevar a cabo sus planes. Pero más allá de eso, para que llegues a conocerlo de verdad. Dice Santiago, no tienen porque no piden. Pero es que el Señor ya conoce, sí, pero busca del Señor. Pero si Él ya lo sabe todo, pero busca del Señor. Es cuando yo decido humillarme delante del Señor y dejar mi orgullo a un lado y decir, Señor, te necesito. Obra, porque esto ya no lo puedo hacer yo. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia nuestras circunstancias cuando confiamos en su soberanía. La oración, algo práctica, es identifica algo en tu vida. ¿Dónde necesitas que Dios intervenga? Piensa, Señor, ¿dónde necesito que intervengas? Tal vez sea una enfermedad, una relación rota, una decisión importante. Busca al Señor, busca de su voluntad y Dios va a actuar conforme a su voluntad. No lo que yo quiero, lo que el Señor necesita que tú tengas. Él nos da porque Él conoce nuestro corazón. No nos da mucho porque si nuestro corazón no está listo para recibir, vamos a actuar mal. Ora con perseverancia y con fe. ¿Ves la nube pequeña? Señor, yo sé que ahí viene y sigo buscando de ti. Y si tú te sientes, bueno, pastor, es que yo no sé orar, incluye a alguien más que te ayude a orar. Invítalo a que sea parte de tu oración. ¿Qué necesitamos presentar en oración? Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a buscar del Señor en oración? La oración cambia las circunstancias, pero también la oración cambia a las personas. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma interiormente. Es en la oración donde encontramos dirección, fortaleza y paz. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él decía, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Que sea tu voluntad, no la mía. Cambia a la persona porque ya no estoy buscando hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Yo busco agradar al Señor. Yo les decía hace unas semanas atrás o la semana pasada de cuando yo oraba y le decía, Señor, yo quiero podar el césped en una casa. Y yo me esmeraba por querer tener esa casa que tuviera un césped grande. Ahora ya no lo quiero porque no lo quiero podar. Pero decía, Señor, yo quiero una casa donde el césped esté verde y pueda podarlo. Y me esforzaba tanto y no llegaba a la casa, y no llegaba a la casa. Yo, Señor, pero yo te sirvo. Pero mi enfoque era tanto en complacer lo que yo quería. Y llegó el momento en que alguien me dijo, deja de buscar lo tuyo y busca lo que agrada al Señor. ¿Qué agrada al Señor? Que yo me someta, a su voluntad. No es lo que yo quiero. Pero Señor, yo quiero hacer esto. Eso no es lo que quiero que hagas. Cuando te sometes a su voluntad, como lo hizo el Señor, Señor, que no sea tu voluntad, que no sea la mía, sino la tuya. Hay momentos en los que no podemos ver cambios inmediatos, pero es ahí donde yo tengo que perseverar. Señor, restaura. Señor, cambia el corazón. Señor, ayúdame a someterme a ti. La oración nos alinea con el corazón de Dios. No siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestra perspectiva y nos da paz y propósito. Se cierra una puerta, gracias Señor, porque yo sé que es tu voluntad. Mira lo que dice Filipenses 4. No se preocupen por nada. Fácil de decirlo, ¿no? No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pero ¿cómo quieres que te agradezca, Señor? Si no me has contestado, tú agradece. Eso es la fe. No lo puedo ver, pero Señor, yo sé que tú vas a obrar. Aquí lo hemos cantado. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y dice, y tú siempre estás obrando. Es por eso que yo busco del Señor y me someto. Y Señor, te sigo buscando. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Él viene y transforma a la persona, me transforma a mí. Porque ya no estoy pensando en mí, estoy pensando en lo que Dios quiere para mí.
La oración cambia las circunstancias, la oración cambia a la persona o me cambia a mí. Y la oración glorifica a Dios. Cuando vemos que Jesús resucita a Lázaro, lo vemos aquí en Juan 11 y dice: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y dice: ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Yo sé que me escuchas, pero lo digo para que los demás lo escuchen. Gracias por haberme escuchado. La oración glorifica al Señor. La oración no solamente busca resultados, sino también exaltar al Creador, mostrando su poder y su soberanía. Nos recuerda que al orar damos testimonio de la fidelidad. Cuando las otras personas ven que tú buscas al Señor y que el Señor te responde: yo quiero de eso. Lo que tú traes, pásamelo. O no, cuando alguien va a un restaurante rico y pone la foto: pásame la dirección, yo quiero ir. Siempre hablo de comida, ¿no? Pues estoy gordito. Pero algo de lo que pasa es cuando yo veo algo, yo lo quiero, que alguien más lo tiene, yo quiero, yo lo deseo. Yo veo una persona que está incontenta y está pasando por tantos problemas. ¿Cómo puede sonreír? Porque el Señor transformó su perspectiva y la volvió en agradecimiento. La oración transforma a mi ser. Da resultados, pero también me transforma a mí. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, oró en voz alta para que todos lo pudieran escuchar. Y su oración comenzó agradeciéndole al Señor. La oración exalta el carácter de Dios de una manera incomparable. Al responder nuestras oraciones, su poder, su amor y su fidelidad se hacen evidentes, testificando a otros de su grandeza. El Salmo 50 nos dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero dice: invócame. Dios obra incluso en momentos que parecen inconvenientes, transformándonos en oportunidades. Cada respuesta a la oración, ya sea grande o pequeña, es una declaración de su soberanía. Una oración desesperada, hecha en medio de una crisis, puede convertirse en el testimonio que inspire a otros. Cuando estás en una desesperación, alguien te puede ver clamando al Señor y eso inspira a otros a buscar al Señor. Dios utiliza las circunstancias más simples y las transforma en muestras visibles de su poder y de su amor. El Salmo nos dice: invócame el día de la angustia. La pregunta es confiable la oración? Sí, es confiable la oración, porque la oración me transforma, me cambia y glorifica al Señor. Por eso en Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate al Señor, acércate a su trono. Dice: y ahí vamos a encontrar socorro, ahí vamos a encontrar descanso. La oración es confiable porque nos brinda paz, nos brinda confianza y nos permite acercarnos al corazón del Señor. Mateo nos dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. La oración no es solo una petición, sino un medio. Cuando oramos con fe, no solo estamos hablando con Dios, estamos buscando su corazón. Y estoy tratando de alinear mi corazón con el suyo. Parte de pedirle a Dios cosas con fe es confiar en que Dios hará lo mejor que se adapte a los propósitos que Él tiene para ti y para mí. No es lo que yo quiero. Y eso es lo que muchas veces nos desanima de buscar al Señor. No, la oración no, el Señor no hace caso, Él no me escucha. No, el Señor escucha tu oración. Dice que atento está su oído para escuchar el clamor de sus hijos. Él quiere que tú lo busques. Hay dolor en tu corazón, búscalo. Hay alegría en tu corazón, búscalo. Hay desesperanza, búscalo para que Él te dé esperanza. La oración sí cambia las cosas. Vamos a entrar en un momento en el que tú y yo vamos a participar hoy de la Santa Cena. Y es el recordar el sacrificio de Jesús que hizo posible con nosotros esa conexión con Él.
Es a través de ese sacrificio que el velo fue abierto y que ahora nosotros tenemos una libre entrada, comunicación directa con el Padre, donde tú y yo podemos buscar de Él. Fue por su amor inmenso que Él rompió ese velo, permitiéndonos entrar. Dice, entren confiadamente al trono de la gracia, porque ahí van a encontrar socorro, ahí van a encontrar ayuda. Y hoy tenemos la oportunidad de tú y yo venir delante del Señor y buscar de Él. No importa lo que haya a tu alrededor, no importa lo que esté pasando en tu vida, la oración te da paz y confianza. Estamos arrancando este 2025, es un tiempo para tú y yo hacer un reset, reiniciar nuestro cassette, reiniciar lo que hemos venido haciendo y dejar que entre más buscamos al Señor, cada oración va transformando nuestras vidas, transforma nuestras circunstancias, transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente, pero más que nada nos alinea con la voluntad de Dios. La oración es una invitación a una renovación, a renovar algo, invitar a Dios a nuestra vida y empezar de nuevo, decir, Señor, gracias. Solamente quiero agradecerte. No puedo ver, pero sé que estás obrando. Y es a través de tu sangre, es a través de tu sacrificio que hoy puedo adorarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a buscar del Señor? Ahora que hemos visto que la oración, el Señor la responde, ¿estás listo para buscar del Señor? Examina tu corazón. Haz una pregunta tú solo y di, ¿estoy confiando en Dios lo suficiente? ¿O he puesto en duda la oración porque no sabía que Él respondía? ¿Estoy orando a Dios lo suficiente porque tal vez no lo estaba haciendo o lo estaba haciendo de la manera equivocada? Y es buscar la voluntad del Señor. Es buscar de Él. Aunque es fácil perder el hábito o desanimarnos aún cuando no hay las respuestas, recordemos que la oración es un acto de entrega total al Señor. Una entrega y una dependencia del Señor. Los elementos van a estar siendo pasados en unos minutos. Voy a invitar a los líderes que pasen con los elementos. Y hoy podemos decir, Señor, es solo por tu sangre, solo por tu sacrificio en la cruz, que hoy podemos participar de esto. Te voy a invitar que mientras esta canción está tocando y los elementos están siendo pasados, que tú puedas buscar al Señor en oración y decir, Señor, estoy confiando verdaderamente en ti. Si solamente en ti puedo encontrar esperanza, solamente en ti puedo pasar vida. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.